Bueno, yo quiero destacar a las organizaciones que están trabajando temas de infancia, desde hace muchos años además, y que no están dejando pasar lo ocurrido en el norte y están muy pendientes de cómo poder sumar, ayudar, mirar, reflexionar frente a, claro, ya ha ocurrido, ¿qué hacemos ahora y cómo enfrentamos esto? No solo es rápidamente abrir las escuelas y que los chicos en condiciones de seguridad regresen, sino pensar en lo socioemocional. Ese asunto no es un tema menor. Los chicos están muy afectados, muy impactados, han visto sus casas inundarse, a sus padres desesperarse, y eso necesita una respuesta. Bueno, en ese sentido, World Vision hace un trabajo fantástico, fantástico en relación a ese tema, trabajando el tema de infancia, niñez y adolescencia. Daniel Yepes es coordinador nacional de educación de World Vision, y justamente con él vamos a hablar de la emergencia climática y de la contención emocional en escolares. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, buenos días. Gracias por esta invitación. Y como tú lo has dicho, World Vision Perú es una organización que mira las necesidades y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes del país. Y la mirada hacia la emergencia climática, ¿qué es lo que nos dice inicialmente, Daniel? Mira, nos pone en alerta y pone a la niñez en una situación de permanente vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad en el derecho a la educación, vulnerabilidad en la seguridad, incluso vulnerabilidad en el tema alimentario, porque estamos en crisis de seguridad alimentaria. Sin duda. Y esa reflexión debería dar pie a ¿qué, Daniel? A que se tomen medidas preventivas y de atención a los efectos que ya estamos viendo, como las inundaciones, los huaicos que estamos viviendo en el norte del país. Este fin de semana hubo un huaico en Ancash, sí, en la región de Quillo, justo sí, donde nuestros equipos están atendiendo esta situación de emergencia a las familias y a los niños, como tú bien lo has dicho, afectados no solamente en sus condiciones de vida, sino afectados emocionalmente, y eso hay que atender. Pero Daniel, sin dejar de desconocer el trabajo de World Vision, tú debes ser más o menos contemporáneo. Recordamos el niño del 82, recordamos el niño del 97, recordamos lo que ha ocurrido en estas 2 décadas del siglo XXI. Y seguimos esperando que las ciudades no se inunden, Daniel. Claro, aquí hay un tema de planificación. Exactamente. Hay un tema de planificación. Exactamente. Hay un tema de mirar hacia adelante y lo que está sucediendo. Y las escuelas, Carlos, son 452 escuelas señor. que han sido afectadas en el país, 30 y algo, 36 que están destruidas. Que ya fueron. Miles de estudiantes que no están iniciando su escolaridad a pesar de que ya se empezó. Entonces se tiene que planificar y no se tiene que estar actuando siempre en respuesta a la emergencia, sino cómo nos anticipamos. Y eso también pasa por la educación, Carlos. Es decir, cuánto estamos trabajando con los niños, niñas, adolescentes sobre esta conciencia ambiental, sobre la reflexión del cambio climático que estamos experimentando, porque finalmente ellos también son actores que van a proponer transformaciones para nuestra sociedad que tanto lo necesita. Mi preocupación va porque quizás sí tenemos algún nivel de política pública, porque se ha evolucionado mucho en el tema de gestión de riesgos de desastres. Sí lo hay. ¿No es hay cierto? mesas de trabajo. Hay mesas de trabajo. Hay mesas de trabajo. Pero tengo la sensación que la institucionalidad política es muy débil o muy frágil o muy centralista, Daniel, que no quieren poner en mano, salvo que la corrupción nos esté llevando por delante, y ese es el problema, Daniel. Bueno, son las dos cosas, ¿no? O sea, en realidad vivimos en una institucionalidad bien precaria. Muy precaria. Como país. Pero lo que queda es la participación ciudadana, ¿no? Es decir, organizaciones como las nuestras, las mismas familias, los mismos estudiantes, que podemos empujar una agenda no solamente para dar respuesta a una emergencia, sino para planificar, es decir, no esperar a que se caigan los colegios, las casas y recién tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no va. Y lo más importante, ¿cómo aseguramos, porque de eso hemos venido a hablar, Carlos, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, algunos colegios son albergues y no debería ser, porque así los niños no ejercen su derecho a la educación y afecta su estado socioemocional.
porque ya el hecho de ir a una escuela es tener ese soporte socioemocional de los maestros, de los compañeros, del espacio, y al no estar habilitado una escuela, pues esa oportunidad se pierde en los niños y en las niñas. Mira, desde World Vision nosotros estamos trabajando en Tumbes, estamos en La Libertad, estamos en Ancash, estamos aquí también en Lima, en la zona de Jicamarca, atendiendo escuelas para la recuperación de la infraestructura, pero también capacitando a los maestros para que ellos puedan brindar acciones que les permita sostener las emociones de sus estudiantes, que seguramente están muy afectados por todo lo que pasa, ¿no? Y Daniel, siendo este un programa muy escuchado por docentes, ¿cómo es la respuesta docente? ¿Qué dicen los maestros? Mira, los maestros están muy interesados en aprender estas herramientas para ofrecer soporte socioemocional. En el ENDOS último, en la encuesta de docentes que hubo, el 66% decía no conocer herramientas para brindar soporte socioemocional. No te creo, es bien alto. Es alto. Y justamente ahí surge la necesidad. Con los maestros que nosotros trabajamos, ellos están muy abiertos para poder conocer herramientas que no son cosas complejas, ni psicologizantes, ni nada de ello, Carlos. Es herramientas como, por ejemplo, el juego o actividades que permita a los chicos conocer lo que está sucediendo y expresar sus emociones. O sea, en la expresión de las emociones hay una forma de desfogue y de llegar a la tranquilidad. O sea, tampoco pensemos en cosas muy elaboradas, ¿no? Y Daniel, ¿es una respuesta válida que el docente diga, bueno, es que lo socioemocional está en manos del psicólogo, no en manos del docente necesariamente, o está equivocado? Es que la escuela ofrece un servicio integral, no es solamente cognitivo, ¿no? O sea, el aprendizaje, las competencias, por eso es importante el enfoque de competencias, no solamente mira la dimensión cognitiva, también está la dimensión afectiva, la dimensión social, y entonces los maestros pueden atender desde su práctica misma estas dimensiones, ¿no? Y hay organizaciones como la nuestra que acompañan a los maestros en este proceso. No, te lo preguntaba pensando también en que sobre los maestros y sobre sus espaldas depositamos muchas de las responsabilidades. Eso es cierto. No es como que si todo se cargara a los maestros. Por eso se necesita una participación en la escuela de diferentes actores. Por ejemplo, de salud, ¿no? O sea, no hay que esperar que los chicos sean remitidos a salud. Desde esta lógica de escuelas seguras, salud puede estar presente en la escuela. Las DEMUNAS, ¿no? Las defensorías de los niños, niñas y adolescentes pueden hacer un trabajo preventivo. Es decir, cómo la escuela empieza a relacionarse con los distintos sistemas de protección, de acceso a derechos que existen, de tal manera que no todo se recargue en la labor de los maestros, pero el maestro se convierte en un gestor. Claro, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Y qué rol le asignas en todo esto que estamos hablando, Daniel, al director de la escuela? Bueno, el director es clave, es fundamental, ¿no? Escuelas donde los directores asumen esa capacidad de gestión institucional y gestión pedagógica son escuelas que tienen resultados en los aprendizajes, en el bienestar socioemocional de sus estudiantes. Directores que se hacen a un ladito, que miran a otro lado, que no quieren asumir su rol, son justamente las instituciones donde más dificultades existen. Así que aquí el llamado es a los directores y la capacidad de gestión que tienen que tener. De acuerdo. Pero a ese mismo director, corrígeme si me equivoco, Daniel, también hay que darle una escuela más autónoma, donde él pueda tomar decisiones justamente. Mira, en teoría, en teoría así es. En teoría, sí, pues. En teoría, ¿no? Así como las direcciones regionales de educación, las UGELES tienen esa autonomía, las instituciones también tienen esa cierta autonomía. Pero se necesita fortalecer justamente las capacidades de gestión de nuestros directores y directoras para que empiecen a realizar acciones que beneficien integralmente a los niños, niñas y adolescentes que asisten a ese espacio educativo. Importante. Finalmente, porque el tiempo me gana, si podemos abordar lo socioemocional, sobre todo de los chicos y de las chicas en situaciones donde ha habido esta emergencia climática, ¿qué podría cambiar en la escuela? ¿Qué podría cambiar en la vida de estos chicos, Daniel? Mira, la escuela es un espacio de resistencia, de resiliencia. Okay. ¿Ya? Aunque la palabra resiliencia no me gusta mucho por todo lo que
de resistencia, es decir, ese bienestar que probablemente no lo tengan en su comunidad, en sus hogares, la escuela puede ser ese espacio que les dé tranquilidad, que les dé calma, que les dé proyecto de vida, que los acoja, que los dignifique, que los mire como personas, como seres humanos. Es algo que falta mucho en nuestro país, Carlos. Nos deshumanizamos demasiado, sí, pues, y con tanta facilidad. Y con tanta facilidad, ¿no? Sí. Daniel, muchas gracias. No sé si hay algo más que agregar de parte de World Vision. Yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo a que puedan colaborar con el trabajo que estamos haciendo en la recuperación de algunas escuelas, en el soporte socioemocional en estas escuelas, que puedan yapear al 979-155-889, vuelvo a repetirlo, 979-155-889, va a salir el nombre de la organización de World Vision Perú y así van a estar colaborando con todo este trabajo que estamos haciendo en las regiones. World Vision no podría hacer nada sin estos aportes y sin estas ayudas, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un gusto haber estado contigo. Igualmente, un abrazo. Daniel Yepes, coordinador nacional de educación de World Vision, ha estado con nosotros hablando de la emergencia climática y la contención emocional en escolares, entre otros temas también que tienen aristas y dificultades que hay que abordar. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo nos ha ganado. Ya van a ser la 1 de la tarde. Tengan un buen fin de semana. Gracias.